Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os tengo una entrevista acerca de un libro llamado ¿Quién es Dios en el Antiguo Testamento? Creador, Libertador y Salvador, por su autor Samuel Pagán, donde él mismo nos ayuda a entender cuál es la necesidad de conocer a Dios a través de toda la Biblia, y eso también implica el Antiguo Testamento. Samuel Pagán es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Su trabajo académico ha sido extenso y le ha permitido editar varias Biblias de estudio y escribir alrededor de 60 libros y cientos de artículos en torno a temas exegéticos, teológicos y pastorales. Este libro, ¿Quién es Dios en el Antiguo Testamento?, es editado por la editorial Patmos. Quisiera preguntarle, doctor Pagán, ¿cuál fue su intención primera al escribir este libro? ¿A quién quiso dirigirse? Mira, este es un libro singular, porque este libro nace en el corazón pastoral. Este libro no nace en la biblioteca de la universidad. Este libro nace en la predicación, en el diálogo con los pastores y las pastoras, en los diálogos con los miembros de las iglesias, porque siempre que voy a enseñar o doy alguna conferencia pública o presento alguna Biblia traducida, me preguntan sobre Dios, que es el objetivo, ¿verdad? Es el personaje principal de la Biblia. Entonces siempre me preguntan cómo es Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta Dios. Entonces, en una ocasión, casualmente en España, alguien me pregunta cómo es Dios, y yo le contesté que el Dios de la Biblia se conoce, de acuerdo al apóstol Pablo, como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí comencé a pensar que el único Dios que conoció Jesús desde la perspectiva literaria es el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces me motivé a estudiar a Dios en el Antiguo Testamento, y ese es el inicio de este libro que se llama ¿Cómo es Dios en el Antiguo Testamento? Por eso es que estudio los nombres, las intervenciones, todos los detalles que nos dan un panorama más amplio de cómo es el Dios de la Biblia y cómo ese Dios de la Biblia se le ocurre meterse en la historia para enseñarnos no cómo es que se muere, sino para enseñarnos cómo es que se vive. Y eso es lo que motivó este libro. Maravilloso, maravilloso y bueno, entendiendo esta perspectiva, yo diría, a título personal, como un amante de la lectura, que este libro perfectamente lo puede leer un teólogo y lo puede leer un cristiano de a pie, de todos los días, un seguidor de la enseñanza bíblica correcta. ¿Es así, cierto? Y eso lo hicimos a propósito, porque como en América Latina hay pocos libros sobre Dios escritos en español, hay muchos traducidos, pero escritos en español hay muy pocos. Entonces yo quise, para los académicos que quieren estudiar más, puse una bibliografía extensa al final y puse una serie de notas marginales que os ayuden a entender y explorar más el tema. Pero el discurso del libro, el nivel de lenguaje del libro, el estilo literario del libro es para que lo lean nuevos creyentes, laicos, personas laicas que están en las congregaciones, inclusive juventud, porque tengo ejemplos para la juventud, de forma tal que puedan, el objetivo es que la gente crezca en Cristo, que este libro los ayude a comprender mejor a Dios. Al comprender mejor a Dios podemos mejor obedecerle, y cuando lo obedecemos mejor, crecemos, porque vamos a, como dice el apóstol Pablo, vamos llegando a la altura de la plenitud de Cristo, esa comprensión sobre el Dios bíblico. Maravilloso, así es. Y de cierto modo, entonces, no hay que asumirlo con temor, porque siempre el estudio profundo de Dios nos asombra. Claro. Nos asombra y nos trae un poco de, ¿cómo lo diríamos? ¿Cuál sería la palabra correcta? Como de temor reverente, digámoslo así. Y a veces nos gana el temor a la reverencia.
Claro. Entonces, pero me parece genial porque se ha logrado un texto muy ameno, muy fluido, en un lenguaje sencillo, sin deteriorar Claro. el nivel, la profundidad del estudio. Y eso es algo que me parece maravilloso. O sea, lo puede leer la persona que conoce del mensaje bíblico de hace más de 50 años como el que acabó de tomar esa hermosa decisión de seguir a Cristo, ¿no? Y acuérdate, Samuel, que el secreto del estudio de la palabra de Dios, el secreto de comprender a Dios, es nosotros entender cómo intervino en la Biblia, cómo la Biblia nos habla que intervino Dios, por ejemplo, en medio de una guerra, cómo Dios intervino en medio de una enfermedad, cómo Dios intervino en medio de un exilio, cómo Dios vivo intervino en medio de una muerte de un ser querido. Entonces, la Biblia nos va enseñando esos temas, y al nosotros leerlo y al nosotros estudiarlo, como están en la Biblia, eso nos permite a nosotros extrapolar el mensaje para que llegue a nuestra vida y nosotros lo podamos entender y lo podamos explicar y lo podamos afirmar para la gloria y la honra del Señor. Interiorizarlo. Claro. Me encanta, ¿sabe por qué, doctor Pagán? Porque muchas veces uno tiene esa idea de un Dios que no es personal. Claro. Lejano. Que es lejano. Pero al entender todas estas actitudes, todas estas maneras en las que Dios se presentó, claro, deja de ser impersonal para ser íntimo. Claro. Y siguiendo el hilo conductor, me atrae mucho lo que usted sostiene en el libro cuando dice que la realidad de Dios no es un debate. Claro. Y a propósito de lo que estamos viviendo en el mundo, de que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, la justifican quizás de una manera muy racional, pero siempre se deja en último el hecho de que Dios, el Dios de la Biblia, no está su existencia en discusión. Sí, eso yo quise destacarlo en el libro, porque el capítulo 1, el versículo 1 de la Biblia presupone la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, no solo presupone la existencia de Dios, sino que presupone la existencia de un Dios que está en acción, un Dios que está en movimiento. No es un Dios que está colgado en una pared, no es un Dios que está colgado en el cuello de alguna persona, no es un Dios que está grabado en una piedra, es un Dios que interviene. Entonces, cuando uno lee, además, el capítulo 1 de Génesis, no solamente es un Dios que está en acción, es un Dios que habla, es un Dios que evalúa lo que hace, es un Dios que analiza la intervención, que responde al clamor humano, que inclusive es un Dios que es tan extraordinario, según el capítulo 1 de Génesis, que hasta nos enseña a descansar, porque sabe que el que no descansa le da estrés. Entonces el estrés genera insanidad mental y que se manifiesta en el cuerpo. O sea que ese Dios nunca se pone en cuestionamiento en la Biblia. Inclusive el que lo niega, si alguien que dice no hay Dios, el Salmo lo declara, dice el necio en su corazón, es una persona necia, porque la persona que no es necia entiende que el Dios bíblico habla, interviene, escucha, ama, perdona y está en medio de las realidades humanas. Y eso es lo que yo he querido explicar en mi libro. Así es, y yo pienso que lo ha logrado muy bien, doctor Pagán, porque me pongo a pensar lo siguiente. Tenemos claro que no está en duda quién es Dios y su existencia. Podemos ver claramente cómo se narra el poder de Dios a través de su creación y a través de las intervenciones. Claro. Y lo más lindo es ver cómo no es autoritario. No. Él se interesa, es algo que usted sostiene y me pareció, quizás no lo había
separado de la idea de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios soberano. Es cómo ver, algo que expone usted en el libro me parece maravilloso, cómo ver, Él se interesa por nosotros. Sí, sí. Nos busca. Nos busca donde quiera que estemos. Y hay varias narraciones que he puesto en la Biblia sobre ese tema. Recuerda cuando Moisés sale con los hijos y las hijas de Israel, sale al desierto para empezar el éxodo. Cuando sale, ve una zarza, un arbusto que se enciende en fuego. Cuando ve el arbusto que está encendido en fuego, imagínate, la curiosidad va, y mientras se va acercando Moisés, escucha una voz que le dice: descálzate, porque el lugar que pisa es santo. Entonces, imagínate, a mí me pasa una cosa como eso, veo un fuego y escucho una voz y caigo muerto. Entonces hay que buscar que me atienda. Lo interesante del caso es que Dios se revela a Moisés y le dice: Moisés, bien he escuchado el clamor del pueblo. Segundo, he visto cómo sufren. Y como he escuchado y he visto, no puedo hacer otra cosa más que descender e intervenir para liberarlo. Así es. Empezando las narraciones de la Biblia, se manifiesta un Dios que escucha, que ve y que interviene. Y esa dinámica es fundamental en mi libro, porque lo que nosotros pensamos y lo que yo quiero afirmar en mi libro es que el Dios bíblico es poderoso y eterno y todavía está interviniendo en medio de las realidades humanas el día de hoy. Ya tenemos claro que la existencia de Dios no es un debate, claro, en el Antiguo Testamento. Claro. Pero usted sostiene algo. ¿Cuál sería la pregunta correcta para abordar o para hacerle al Antiguo Testamento? La pregunta para el Antiguo Testamento no es si Dios existe o no, sino cómo interviene en medio de las realidades humanas. Y una forma, hay varias formas de entender eso, pero una forma de entender las intervenciones de Dios con el ser humano es estudiar cómo los personajes de la Biblia llaman a Dios, cómo usan el nombre de Dios. Por ejemplo, la forma de nosotros llamar a una persona no habla de la persona que nosotros llamamos, sino de habla como nosotros nos sentimos. La forma que yo llamo a alguien, si yo le pongo un sobrenombre a alguien, es porque yo me siento superior a esa persona. Si yo le pongo un sobrenombre a alguna persona, yo me siento mejor y la trato de humillar. Noemí, mi esposa, me llama y de pronto me dice: Samuel Pagán. Ahí mismito llego yo, le digo: Noemí, aquí estoy yo, pero lo que haya sido no fui yo. Pero si a los 10 minutos me llama y me dice: nene, ven acá, aquí estoy. Entonces, es el mismo Samuel Pagán y es la misma Noemí, pero la forma de llamarme revela sus sentimientos. Quiere decir que cuando nosotros llamamos, vemos en la Biblia que los adoradores llaman a Dios y le dicen: mi sanador. Es porque se sienten enfermos. O lo llaman mi libertador. Es porque se sienten cautivos. O lo llaman roca mía. Es porque siente que el piso se le está, ¿verdad?, moviendo. O lo llaman Señor de los ejércitos, Sebaot. ¿Por qué? Porque se sienten en una guerra. Cada nombre de Dios revela algún sentimiento nuestro, y aprovecho para decirle a los que nos escuchan que en este sentido el libro mío ayuda a las predicaciones, porque le da tema de predicación y le da asuntos que puedan explorar temas bíblicos y temas teológicos, pero que pueden aplicar en el púlpito de una manera inmediata y de una manera grata. Maravilloso, maravilloso. O sea que es un texto que va a nutrir cualquier sermón desde el punto de vista de la teología del Antiguo Testamento. Claro. Maravilloso, maravilloso. Algo que este es como un sentimiento muy personal,
Y quería incluirlo en esta conversación y preguntarle, doctor Pagán, ¿cuál es la postura de Jesús frente al Dios del Antiguo Testamento? Interesantísima la pregunta. Los otros días me la hicieron en vivo una pregunta similar y yo le dije que estamos aquí, como les dije, estoy en Nueva York en un programa de las Asambleas de Dios y allá me hicieron una pregunta similar y yo le dije, ese es el tema del nuevo libro y del nuevo curso. Porque es extenso. Pero la verdad es que para Jesús de Nazaret, Dios era Padre. Recuerda, Padre nuestro que está en los cielos. Y eso que para nosotros es tan natural, Dios es mi Padre. Muy sencillo. En el mundo del Antiguo Testamento no era muy común. El Dios del Antiguo Testamento, los judíos lo veían un poco más lejano en el templo, en los sacrificios, en el monte Sinaí. Pero Jesús no. Jesús trae a Dios y lo pone en el ámbito de la familia. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cielos, cuando dicen los cielos, no es el más allá. Recuerda que según el mundo hebraico, cielo es la distancia que separa de el infinito. O sea, Padre nuestro, que aunque estás en el espacio sideral y estás en el infinito, está cerca de mí. Por eso es que es mi Padre. O sea que Jesús entendió a Dios en términos de cercanía, en términos de intimidad, en términos de dialogar. Te alabo, Padre. ¿Recuerdan cuando hablaba? Te alabo, Padre, porque has escondido esto de los sabios y de los entendidos, pero lo has revelado a los sencillos, a los mansos de corazón. O sea que el Dios de Jesús era un Dios grato, era un Dios libertador, era un Dios sanador, era un Dios que tenía el poder de la vida y la muerte, que resucitaba, era el Dios que calmaba los vientos y las tempestades. O sea, era un Dios extraordinario. Entonces Jesús toma esa teología de Dios del Antiguo Testamento y la traduce en una categoría que los creyentes pudieran entender, que los seguidores pudieran entender, que los no educados pudieran entender. Ese posiblemente es el genio y la gran contribución de Jesús de Nazaret a la historia. Usted toca un tema que jamás yo había visto en ningún otro libro, y es el tema del Dios de los patriarcas. Sí. Yo creo que ese es un tema que hay que abordar de una manera, digamos, sorprendente, porque es algo que a mí me sorprendió, porque jamás yo había escuchado que en ningún libro hable de esto. Cuéntenos un poco de esto. Mira, el Dios de los patriarcas es una afirmación especial. Es una forma de Dios se revela a Moisés y le dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de tus antepasados, el Dios de los patriarcas y las matriarcas. Esa es una forma que Dios se revela a Moisés cuando revela su nombre, el nombre yo soy el que soy, para decirle que el Dios que se revela en el libro de Éxodo es el Dios que se reveló en Génesis. Y el Dios que se revela a los patriarcas es el Dios que se reveló en la creación. Y el Dios que se revela en la creación es el de Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa expresión, el Dios de mis antepasados, el Dios de mis padres y de mis madres, el Dios que está detrás de mí, no es un Dios improvisado, no es un Dios que llegó la semana pasada, es un Dios que tiene experiencia, es un Dios que tiene historia, es un Dios que conoce el mundo, que conoce el cosmos, que conoce los cielos de los cielos. Según los salmos, para el que no haya preparado el sermón del domingo, ahora se lo voy a dar. Según los salmos, ese Dios que el espacio sideral no puede contener, que el infinito no puede contener,
cabalga sobre las alas del viento. Y ese Dios tan extraordinario y ese Dios tan especial, se le ocurre meterse en la historia, escucharnos, caminar con los seres humanos, caminar con la iglesia, vivir con la iglesia, para enseñarnos, y esto es muy importante. Dios se mete en Cristo Jesús y en la historia, en los profetas, y se mete en los salmos, y se mete en las narraciones bíblicas, se mete en la historia, no para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que tomar ningún curso, sino para enseñarnos cómo es que se vive, cómo se vive con dignidad, cómo se vive con santidad, cómo se vive con nobleza, cómo se vive con respeto a los derechos humanos. En este momento donde América Latina, Colombia, Ecuador, no solamente nos ataca una pandemia, sino que los grupos sociales se han levantado porque hay tensión social. En este momento, Dios nos enseña cómo es que se vive, porque de acuerdo con Jesús de Nazaret, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esos son textos de Jesús de Nazaret que nos ayudan a vivir con dignidad el día de hoy. Qué bueno. No, es algo que llena nuestra existencia, diría yo, ni siquiera solo nuestro corazón, llena nuestra existencia poder comprender lo magnífico del Dios que buscamos y conocemos, porque Él se nos revela a nosotros. Ahí es donde cobra vida esa palabra donde dice que el amor no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Nos amó primero. Qué lindo. Y yo creo que podemos continuar un poquito, porque muchas personas a mí se me han acercado a preguntarme sobre el gran yo soy. ¿Qué dice el libro del gran yo soy? En hebreo es una expresión firme. Anihu, yo soy. Eso es lo que quiere decir. En griego, la expresión en griego es ego eimi. Es una forma de decir, aquí estoy, aquí estoy. El Dios se revela a Moisés como el gran yo soy, que es una forma de decirle. Moisés le pregunta, cuando me pregunten los israelitas, ¿cuál nombre es cuál es el nombre del Dios que nos llama a salir de Egipto? El Señor le responde, yo soy el que soy, porque en la antigüedad quien nombraba tenía poder sobre los nombrados. Y si Moisés podía nombrar a Dios, eso era una forma de decir que Moisés tenía poder sobre Dios. Dios le está diciendo, no, yo soy el que soy, que era una forma de decir, yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El gran yo soy se revela, ahí es que viene el nombre Jehová en Reina Valera o Yahweh en el texto hebreo. Y ese nombre es muy importante, el gran yo soy, porque Jesús de Nazaret se identificó con varios nombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero el nombre de Dios con más intensidad y repetición que utiliza Jesús de Nazaret, de acuerdo con el Evangelio según San Juan, es ese nombre que tú acabas de mencionar, yo soy, cuando Jesús se identifica a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, la luz del mundo, la resurrección y la vida del que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. O sea, donde Jesús toma ese nombre de Dios, se lo aplica a sí mismo y de esa manera rompe los linderos del tiempo, porque de esa manera Jesús dice que no es un predicador cualquiera, que no es un rabino cualquiera, que no es algún profeta cualquiera, sino que es el Hijo de Dios y que es la encarnación del Dios eterno que se metió a la historia para enseñarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Les informamos, aquí estamos hablando de este lindo libro. Mire, doctor Fagas, yo estoy convencido de que tengo que leérmelo una vez más, porque
De verdad que tiene mucho para contarnos. Muy bien. Y nos ayuda a madurar, y a establecer un carácter cristocéntrico. Magnífico. Desde los principios del Antiguo Testamento y cómo podemos ver cómo Cristo reflejaba a ese Dios del Antiguo Testamento. Magnífico. Sí, sí. No, la verdad es que Jesús de Nazaret es un personaje extraordinario, para empezar. Pero una de sus características mejores o mayores es que fue un gran maestro. Entonces, cualquiera no es maestro. O sea, para ser maestro uno tiene que encarnar en el estudiante. Para ser maestro uno tiene que escuchar al estudiante. Porque el objetivo de la enseñanza no es hablar. El objetivo de la enseñanza es que el alumno aprenda. O sea, el gran secreto del magisterio no es cómo es que se enseña, es cómo es que se aprende. Entonces Jesús de Nazaret desarrolló un estilo pedagógico, desarrolló un estilo de maestro teológico, donde facilitaba el proceso de comprensión de la divinidad. ¿Cómo es Dios? Jesús se lo explicó a sus seguidores y entendieron. Era Padre Nuestro, era libertador, era sanador, tenía el poder que resucitaba. Hay una narración bíblica muy importante que siempre yo menciono en estos días. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús calmó las tormentas en el lago de la Galilea? Cuando calma la tormenta, que dice sea la paz, hay dos personas que se hablan y se miran los unos a los otros y uno le dice al otro: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Esa expresión, esa pregunta es una referencia a Job 38 al 42. Recuerda que todo ese capítulo final de Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando? ¿Dónde? Entonces, ¿quién es? Una de esas preguntas es: ¿quién es el único que puede detener los vientos y las tempestades? Entonces, con esa reprensión de los vientos, Jesús le dice al mundo y a la historia: yo soy el único que puedo detener los vientos y las tempestades. Y es una afirmación teológica de la divinidad de Jesús de Nazaret. Maravilloso. Doctor Pagán, ¿y cuál sería su recomendación para que todos los ministerios que quieren usar su libro puedan sacar el mejor provecho? Muy bien, mira, ahora que estoy acá con las Asambleas de Dios enseñando, una de las cosas que hemos hecho este año, acuérdate que con la pandemia todo se cambió. Mira como estamos ahora haciendo este programa a través de internet. Una forma de utilizar y optimizar los recursos educativos, como el libro ¿Dónde está Dios?, en el Antiguo Testamento. La semana que viene ustedes van a tener un diálogo con dos educadoras sobre educación el día de hoy. Una forma de manejar esto es tener diálogos. ¿Dónde está Dios en el Antiguo Testamento? Vamos a estudiar este libro por 4 semanas. O ¿cuáles son los desafíos para el programa de la semana que viene? ¿Cuáles son los desafíos espirituales? ¿Y cuáles son los desafíos que vamos a tener en los próximos 6 meses? Que nosotros podemos aprender algo de este libro para bendecir el pueblo de Dios. Con respecto a mi libro, un tema que puede bendecirlo es: vamos a estudiar cómo Dios interviene en la Biblia para explorar cómo Dios interviene el día de hoy. Entonces, una forma de sacar mejor partido a este libro puede ser estudiar el gran yo soy, o estudiar el Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, porque tenemos una lucha espiritual, tenemos una batalla espiritual. Importante ver cómo el Dios bíblico, el Dios de los ejércitos, ayudó al pueblo de Israel, ayudó a David, ayudó a los profetas, de forma tal que nosotros tengamos esperanza,
porque ese Dios puede intervenir el día de hoy. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Recuerda cuando David tiene que enfrentar a Goliat. Lo primero que hizo Goliat fue burlarse de él. Después que él se burla de él, trata de humillarlo y trata de amedrentarlo. Primero se humilla, lo humilla. No había un hombre en Israel que me mandaron este niño. Luego le dice, ven que te voy a matar, te voy a dar las carnes tuyas a las aves del campo. O sea, porque en la vida los problemas quieren aminorarnos, quieren humillarnos, quieren ofendernos. Y el Dios de David, que es el Dios de los ejércitos, el Dios de David, que es el Dios de las batallas, que es el Dios de David, que es el Dios eterno, que interviene de manera especial. Esa lección de David es importante el día de hoy porque nos enseña que nosotros no podemos tenerle miedo a los problemas, aunque sean grandes, aunque sean gigantes, aunque sean problemas difíciles. Nosotros enfrentamos los problemas en el nombre del Señor, de pie y con autoridad, y no le sacamos el cuerpo a los problemas, lo enfrentamos con seguridad. Un Amén. ejemplo de cómo ahí tienen un buen sermón basado en el libro, una buena enseñanza, pero puede darle oportunidad para unos diálogos en los hogares o unos diálogos a través del internet sobre qué puede hacer Dios en medio de las realidades humanas. Así es. Y ahí es donde yo conecto lo que usted dice y quiero citar, porque usted sostiene algo. Usted dice que la esperanza es el hilo conductor primario del pensamiento teológico del Antiguo Testamento. Correcto. Y lo que usted acaba de exponer es la comprobación de esto. Claro. Sencillamente, lo que nos hace diferentes es esa esperanza. Muchos de nosotros, quizás sin darnos cuenta, hemos puesto mucha más atención al Nuevo Testamento y hemos dejado un poco apartado el Antiguo Testamento, como si no fuera la Biblia una unidad. Así que estamos a tiempo con recursos como este para volver nuestra vista que nos muestran a un Dios creador, libertador y sanador.